Buenos días con todos, sean bienvenidos en esta mañana. Somos la Iglesia Evangélica Biblia Vida de Londres, aquí en la ciudad de Chesterfield. Estamos ubicados entre Manchester y Londres, en la mitad. Eh, Nuestra iglesia pues se caracteriza por la enseñanza de la palabra de Dios, por lo que dice la palabra de Dios, y nosotros lo que tratamos es de llegar a las personas por medio de este canal para enseñar, para dar enseñanza bíblica y poder transmitir lo que el Señor nos dice. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de vosotros en esta mañana y les invitamos para que nos acompañen durante estos 30, 40 minutos que dura la prédica, para compartir este mensaje que estamos dando cada domingo en la iglesia. Hemos estado hablando de los hábitos espirituales de un cristiano y hemos hablado del hábito de perdonar, del hábito de amar, y ahora vamos a hablar del hábito de comunicarnos con Dios. El hablar con Dios, orar con Dios, porque eso es importante en la vida de los cristianos. Y vamos a ver qué importancia tiene el orar todos los días y qué mal nos viene cuando nosotros dejamos de orar. El texto bíblico que hoy vamos a usar está en Jeremías 33:3. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios nos está invitando a cada uno de nosotros los creyentes a que nos acerquemos a Él, a que le oremos, a que le pidamos, a que le busquemos su presencia. Y dice el Señor que Él nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a conducir y a mostrarnos cosas grandes y ocultas que nosotros ni nos imaginamos. Pero esto no termina ahí solo con la comunicación, sino que también necesitamos de que la comunicación con Dios, la oración con Dios, vaya también de la mano con la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a tratar dos cosas buenas, lo que es comunicarse con Dios y saber escuchar la respuesta de Dios. Ahora muchos se preguntarán, quizás no, ¿por qué oramos? ¿O para qué oramos? Y es sencillo, oramos para estar más cerca de Dios. A Él le gusta que sus hijos nos acerquemos, que busquemos su presencia, ¿no? Que por medio de la oración nosotros conversemos con Él, le contemos nuestros problemas, nuestras dificultades, a pesar de que Dios sabe de antemano qué es y qué es lo que te pasa y qué necesidad tienes. Sin que tú hables, Él ya lo sabe. Sin embargo, la palabra de Dios nos recalca en Mateo 6:8, la parte B, donde nos dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces Dios ya sabe tu necesidad, ya conoce tu necesidad. Tú no tienes por qué estarle diciendo a Dios palabras, vanas palabras, repeticiones, porque eso no es que la oración va a ser escuchada. Al contrario, la oración va a ser estorbada si no le hacemos correctamente como Dios quiere que lo hagamos. Entonces a Dios le gusta eso, le gusta que estés cerca de Él, le gusta verte, eh, que le busques, y por eso muchas veces las pruebas, las dificultades, cuando Dios pone pruebas y dificultades en la vida del cristiano, es con ese motivo, es para que tú te acerques más a Él. Porque es muy fácil de que Dios te dé todo, y Él de hecho lo puede hacer porque es el dueño de todo. Pero Él también nos pone pruebas, dificultades, para que nosotros en esas pruebitas le busquemos a Él. Porque si tenemos todo, si Él nos rodea de bendiciones, si no nos falta nada, si somos sanos, si no tenemos enfermedades, si no tenemos nada de lo que no quisiésemos, entonces no le buscaríamos a Dios. Y por eso Dios permite muchas veces de que ciertas cosas pasen en la vida de las personas con el fin de que le busquemos a Él. Dios no es malo, Dios no corrige ni disciplina porque Él quiere, sino lo único que Él quiere es que tú y yo nos acerquemos a Él y le busquemos. Oramos, en este caso también oramos
para pedir perdón por nuestros pecados a Dios, ¿no? Y también para perdonar a las personas, de lo que ya hemos hablado otros temas. Eh, Oramos por bendición para que Dios, por medio de la oración, pues Él escuchando sabe lo que necesitamos, para que Él nos bendiga y también bendiga a otros y supla necesidades de otras personas. Mateo 6, del 9 al 13, Jesús nos dejó un modelo de oración, de cómo interceder delante de Dios, ¿no es cierto? Vamos a leer Mateo 6, que también todos lo sabemos, porque es una palabra que inclusive en el catolicismo nos han enseñado a nosotros que hemos hecho la primera comunión a orar la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y Jesucristo dice, les enseña a sus discípulos, les dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Y termina diciendo amén. Entonces, oramos a Dios no para exigirle nada, ¿no es cierto? No para decirle, me tienes que bendecir, me tienes que dar, me tienes que sanar, me tienes que... Nosotros no oramos para eso, nosotros oramos porque sabemos que Él conoce nuestras necesidades, ¿no es cierto? Y la misma palabra de Dios nos enseña en Mateo 6:25, que nos dice que no nos afanemos por nuestra vida, ni qué debemos de comer o qué debemos, a qué vayamos a beber, porque Él suple todo. Entonces, la oración la oración que acabamos de leer en Mateo 6, del 9 al 13, nos está enseñando claramente cómo nosotros debemos orar a Dios, cómo debemos exaltar su nombre, cómo debemos acercarnos a Él y lo que debemos hacer. Entonces, tenemos que entender que ese modelo de oración Dios lo dejó para, no para hacerlo todos los días, así tal cual, pero sí usando como base fundamental lo que esta palabra de Dios nos enseña. Otra cosa que se me venía a la mente mientras preparaba el mensaje era, ¿por qué Jesús oraba sin descanso? Si Él era Dios, ¿por qué Él nunca dejó de orar? ¿No? Vamos al libro de Juan 17 y veamos lo que la palabra de Dios nos enseña ahí. Es impresionante ver cómo Jesucristo nunca dejaba, ¿no? de, de orar. Entonces, Juan 17, Juan capítulo 17 del 1 al 5. Mire cómo dice la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho, o que el mundo fuese eh, creado. Entonces aquí vemos cómo Dios oraba, no solamente, no por él, sino oraba por la humanidad, por las personas, oraba suplicando para que la gente conozca quién es Dios. ¿Quién es realmente Dios? ¿Quién fue el creador de todas las cosas? Entonces nosotros toda la gloria y toda la honra siempre le damos a Dios por medio de Jesucristo su Hijo. Entonces, este es otro tema que no podemos salirnos de aquí porque se van a confundir, pero hay que explicar a la gente que Jesucristo es Dios y que ellos son una sola persona, pero en distintas, son tres personas en una, eh, basado en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que ese es otro tema, pero para que vayamos entendiendo un poco, Él lo hacía de esta manera, así glorificando a Dios y orando por los demás, ¿no? Pidiéndole a Dios que guarde a la gente y eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Entonces,
Em, Jesús no esperaba nunca, por ejemplo, una hora exacta para orar, ¿no? Él dice que lo hacía todo el tiempo. Dice que le gustaba dar siempre la gloria a Dios, lo que acabamos de decirles. Y, y como es, y este pasaje que hemos leído, pues es muy claro. La palabra de Dios dice que él oraba solo, ¿no? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice Marcos 1:35 nos enseña y dice que levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, dice que él salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, dice. Entonces, muy de mañana, siendo muy oscuro. ¿Esto qué quiere decir? Que a Dios le agrada que le busquemos a esas horas. ¿Por qué razón? Porque a esa hora es la que te da más sueño, la que te da más pereza, la que no quieres levantarte de cama porque está rico, y mucho peor en el invierno cuando hace frío. No te da ganas ni de salir de las cobijas, pero Dios nos está pidiendo eso, que hagamos esto, que seamos como Jesucristo. A Él le gustaba orar solo. No esperemos que haya un grupo de gente o que tu cónyuge te acompañe. Levántate, ponte en un sitio, ponte en tu cama, órale a Dios, que eso es lo que a Él le gusta. Entonces, mientras el lugar sea más privado, para Jesús dice que era mejor para él porque no había quien le moleste, no había quien le esté diciendo nada, ¿no? Ahora, obviamente, nosotros al vivir en un sitio estrecho quizás no tengamos el terreno adecuado como para ir a hacer oraciones, debemos acomodarnos en el lugar donde mejor nos sintamos y donde menos seamos estorbados. Otra de las cosas, de las características que vemos de Jesús es que Jesucristo oraba eh, a veces también acompañado, ¿no? O sea, le gustaba que le oiga a la gente orar. Vamos a Juan 11, el libro de Juan 11, del 41 y 42. Mire lo que dice. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, Jesucristo no es que se hacía el muy que oraba, ¿no? Sino que él enseñaba a la gente, a la multitud de gente que estaba ahí, más que todos los curiosos, la gente que no creía en él, que decía, no, vamos a ver, si es que hace un milagro, es Jesús, si es que no hace el milagro, no creemos. Entonces la gente vivía así en ese tiempo, y entonces él claramente dice que él elevaba su oración, dice, no para que me oigan a mí, sino para que crean que tú eres Dios, que tú me has enviado a hacer un trabajo. Entonces esto fue en la resurrección de Lázaro, ¿no? Cuando Lázaro murió, él fue, fue donde le habían puesto en una cueva, y ahí es donde él hace la oración y ya sabemos que Lázaro después salió vivo. Entonces, otra de las cosas también que vemos que Jesús hacía, dice que él oraba antes de las comidas, ¿no? Lucas 24:30 dice la palabra, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, dice, y lo partió y les dio. Entonces también es importante la oración antes de la comida, ¿no? Pero orar de qué? Darle gracias a Dios de los alimentos que nos estamos sirviendo en ese momento. Alguna ocasión recuerdo que teníamos un hermano en Ecuador que, bueno, empezó en el Evangelio el muchacho y claro, un día le dijimos que orase por los alimentos y bueno, él dijo con gusto, encantado, ¿no? Que le den ese privilegio de orar por los alimentos en un sitio, y él empezó a reprender, a hacer unas oraciones raras, y empezó que carros de fuego y que no sé qué. Y el asunto no era ese, ¿no? Pero bueno, le dejamos y todo, y después ya se le explicó de que las oraciones son de acuerdo a las cosas que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a comer alimentos, Padre, bendice los alimentos. Si vamos a hacer un viaje, Señor, bendice este viaje, cuida la carretera. Todo para que sea en orden, ¿no? Para que Dios también, así como Jesucristo nos enseñó, nosotros también seamos ordenados. Entonces, esto es lo que, como ejemplo que les pongo para nosotros no cometer el mismo error, porque
Todos hemos cometido. Otra de las cosas que Jesús hacía, dice que él oraba por los enfermos. Mire, vamos a Lucas 5, donde Jesucristo, y bueno, hemos visto en el Nuevo Testamento, perdón, hemos visto muchas cosas que Jesucristo ha hecho por medio de la oración, ¿no? Pero he escogido este versículo donde él oraba por los enfermos. Dice Lucas 5, del doce hasta el 16, vamos a leer. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero. Se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, perdón, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendió más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanara de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿A qué? A orar. ¿Cierto? Él terminaba de hacer una sanación, predicaba la palabra y se iba a orar. Entonces, nosotros igual deberíamos poner en práctica. Salimos de la iglesia y si tenemos oportunidad de meternos en un lugar a orar, pues hay que hacerlo también, ¿no? Porque eso nunca debemos dejar de orar. Ese tiene que ser un hábito de la oración y la comunicación con Dios. El modelo que Jesús nos enseña, bueno, y enseñó a sus discípulos de lo que acabamos de leer en Mateo, eh, es que todos deberíamos usar ese modelo de oración del Padre Nuestro para poder hacer las cosas correctamente. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque exaltar el nombre de Dios, donde dice Padre Nuestro que estás en los cielos, quiere decir que debemos darle la gloria y la honra totalmente a Dios. Totalmente a Dios, no como algunas religiones ahora en el nombre de Jesús y amén, sino a Dios sea toda la gloria. Entonces, por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él está en lo alto y Él necesita ser glorificado, ¿no es cierto? Y es lo que nos enseña esa palabra, dice, esperar siempre, hermanos, esperar siempre que se cumpla su voluntad, no nuestros deseos, no nuestros anhelos, no lo que nosotros queremos, sino su voluntad. Y por eso también el Señor ahí nos dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Entonces nosotros no tenemos autoridad para decir, es que yo en el nombre de Jesús quiero, en el nombre de Jesús hago. No, nosotros debemos decirle, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad en este viaje, haz tu voluntad en comprarme una casa, haz tu voluntad en comprarme un coche, haz tu voluntad en irme de viaje, haz tu voluntad que mis hijos estudien. Que todo sea basado bajo la voluntad de Dios y no bajo nuestras perspectivas como hombres. Otra de las cosas que la oración nos pide a nosotros es que perdonemos y que pidamos perdón, que oremos por nuestros enemigos, ¿no es cierto? Por eso dice la oración, perdona, dice, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, no a los que te deben dinero, sino a los que nos deben ofensas, a los que nos han ofendido, a los que nos han tratado mal. Eso ya hablamos del hábito de perdonar, pero la palabra de Dios está enseñando esto en la oración. Entonces tenemos que usar todas esas cosas para poder hacer la oración correctamente. Y por último, oramos por nosotros, ¿no? Después de haberle dado la gloria a Dios, después de haberle dicho, haz tu voluntad, bendice a la gente que más necesita, orar por los enfermos, orar por las necesidades de otras personas, orar por los pastores que están en misiones en otros países. Tenemos nosotros la obligación de hacerlo, ¿no? Y después de haber hecho todas estas cosas, dice el Señor que solamente le pidamos que no nos meta en tentación y que nos libre de todo lo malo. Cuando nosotros actuamos de esta manera delante de Dios y le damos la gloria a Dios como se debe, no hace falta que tú abras tu boca porque Dios, como acabamos de leer al principio, sabe de qué necesidad tienes y Él te suple. Amén. Entonces, ¿qué estoy dando a enseñar con esto? De que nosotros debemos
darle la gloria a Dios, honrarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, alabarle, gozarnos en él, disfrutar de él. Eso es todo. Orar por los demás, orar por las personas, perdonar a las personas, amar a las personas. Y luego Dios, solito, viene y te dice, tú necesitabas esto, toma, tú querías esto, toma, esto te va a hacer bien, esto te va a hacer mal. Él sabe, él conoce y lo vimos al principio. Entonces debemos entender todas estas cosas. Ahora, en la Biblia tenemos varios pasajes como los que acabamos de leer, que nos enseñan un modelo de oración, ¿no es cierto? Como el que vimos de Mateo. Ahora, otra de las cosas que también se me vino es, ahora, ¿por qué siendo Jesús tan santo oraba más? Dice, no, eh, porque Él quería que todos aprendamos de Él para cuando Él se fuera de la tierra, dejarnos esa práctica, esa enseñanza, ¿no? Es decir, Jesucristo siendo el santo que fue y nunca dejó de orar. ¿Y por qué nosotros que le servimos a Dios y que sabemos que dependemos de Dios, dejamos muchas veces de orar, dejamos muchas veces de leer la Biblia? A veces no es un día, a veces son 3 días, una semana. Y eso a la persona que tiene el Espíritu verdaderamente le trae redargüimiento y dice, ay, ¿qué estoy haciendo? Necesito. Y te pones a orar, te pones a leer la Biblia porque sabes que esa es tu necesidad para poder subsistir en este mundo. Adorar al Padre, orar por todos, perdonar y amar, tal como Jesús lo demostró, es lo que debemos hacer cada uno de los hijos. Ahora, eso en cuanto al tema de la oración, ¿no es cierto? En cuanto debemos acercarnos a Dios a orar. Ahora, ¿por qué debo leer la Biblia? Porque es una parte fundamental de todo el creyente que quiere madurar y crecer en Dios. Esta es otra forma de comunicarnos con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos leyendo lo que Dios dejó en la Biblia. Y cuando nosotros leemos y Dios nos enseña algo de esa palabra de Dios, Él nos está dando respuesta a nuestras necesidades. Entonces, por eso es importante orar la palabra de Dios para crecer en conocimiento, en verdad, en sabiduría, crecer en discernimiento y tratar de ir haciendo las cosas bien. No importa cuántos años leas la palabra de Dios, no importa cuántos años lleves de evangelista ni de cristiano, sino lo que aquí cuenta es que todos los días, hasta el día que Cristo venga, nosotros debemos mantenernos siempre en la lectura de la palabra, en la oración a Dios y hacer las cosas lo que Dios nos manda. ¿Qué es lo que hace la Biblia cuando nosotros leemos la palabra de Dios? Pues la Biblia nos corrige y nos guía, dice, para ser mejores hijos de Dios. Y esa es la intención de Dios. Por eso dejó la palabra de Dios. Para eso, para leerla, para estudiarla, para ponerla en práctica, porque es la única forma de saber cómo era Dios y cómo quiere que yo sea como su Hijo Jesús. Por eso mandó a Jesucristo a la tierra, para que Él sea el modelo, el ejemplo a seguir de todas las personas que creen en Él. Por eso nosotros seguimos a Jesús, pero seguimos a Jesús no como un Dios todopoderoso, sino seguimos a Jesús porque por medio de Él llegamos al verdadero Dios, que es Jehová, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro todo. Y Jesucristo obviamente sabemos que es el mismo, pero también le damos la gloria a Él. Entonces, todas estas cosas son importantes. Sabemos de que la palabra es lo más esencial en la vida del cristiano, así como nos enseña Hebreos 4:12, donde nos dice la palabra de Dios, que dice que es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, dice, ¿no es cierto? Que penetra, dice, hasta partir el alma y las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra viva y eficaz. Esa es la palabra que tiene que cortar todo lo malo de raíz y empezar a implantar cosas buenas en tu mente, en tu corazón, en tu alma, para que podamos ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Entonces, por eso es importante hacer un hábito, mis hermanos. Un hábito no solamente de orar, sino también de leer y de estudiar la palabra de Dios.
Hebreos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, no, o sea, a las cosas que están en el mundo, ¿no? Que no nos conformemos a eso, sino que transformemos nuestra mente, cambiemos nuestra manera de pensar por medio de la palabra. Amén. Perdón, esto es Romanos 12:2, no Hebreos 12:2. Romanos 12:2, ¿no? Dice la palabra de Dios. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es de la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, su mente es renovada. Cuando usted lee la palabra de Dios, su mente cambia, su corazón cambia, y de ahí empiezan las cosas, salen las cosas buenas. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted se descuida y está solo esperando que llegue el domingo para que el pastor le lea el versículo, eh, no sirve de nada, porque ni siquiera el versículo principal que dio, ni siquiera eso nos grabamos. Dejamos como de lado, solo es el momento, amén, amén, y luego dejamos a un lado el entender por qué dijo eso y para qué dijo. Entonces, deberíamos ser como los de la iglesia de Berea. Los bereanos dicen que ellos, cuando Pablo daba horas y horas de cátedra de Biblia, les enseñaba la palabra y todo, dice que ellos se quedaban horas enteras estudiando la palabra de Dios. O sea, ellos no le creían a Pablo, más bien dicho. Ellos decían, no, que se vaya y aquí van entre todos que somos conocedores de la palabra, vamos a ver qué es lo que dice. Y es lo que ellos hacían y es lo que nosotros deberíamos hacer como hijos de Dios. La Biblia nos recomienda, hermanos, en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice. No, que enseñando y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Así que leer la palabra de Dios y estudiar es tan importante así como el alimento para el cuerpo. ¿Amén? Si usted se ha propuesto ayunar, es obviamente que el Espíritu Santo le va a ayudar a pasar 1, 2, 3, 5, 10 días de ayuno sin comer nada. Pero si usted no se propone en ayunar, créame que en un día ya le está dando hambre y quiere comer y comer. Entonces el cuerpo necesita alimento para eso, para subsistir, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos con esto de que, pero qué saco yo leyendo la Biblia si ya todo está escrito? Pues la Biblia nos saca de la ignorancia y nos da el conocimiento para que no seamos engañados por otras religiones que vienen y implantan su doctrina y nos hacen creer que eso es lo que vale. Y no es lo que dice la palabra de Dios, sino lo que el hombre dice. ¿Cuánto tiempo debemos leer la palabra de Dios? Es otra pregunta, ¿no? Así como el tiempo de orar es indefinido, tiene que ser siempre, también la palabra de Dios tiene que ser igual. Cada uno de nosotros, mis hermanos, es responsable de dedicarle la lectura y el estudio a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en el Salmo 119 que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿no? Otra palabra también dice el Salmo 119, que es muy bueno, que recomiendo leer, es uno de los salmos más grandes, pero que es uno de los que tiene más enseñanza fuerte, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a guardar la palabra de Dios si no la leemos? ¿Cómo vamos a dar un consejo? ¿Cómo vamos a ayudar a otra persona si no leemos la palabra de Dios? Porque nosotros como hombres, como personas, podemos dar un consejo carnal, un consejo de ánimo en ese momento y tal. Pero cuando uno da un consejo basado en la palabra de Dios, es mucho más fuerte y más saludable para esa persona. Por eso nosotros debemos dejar que la palabra de Dios esté en abundancia en cada uno de nosotros. De hecho, en el Antiguo Testamento nos enseña que dice el Señor que marquemos las paredes de nuestras casas, que pongamos carteles, que pongamos, en pocas palabras, versículos bíblicos para que eso quede penetrado en la familia, ¿no? Y que debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, que todo esto, esa es
como una herencia la palabra de Dios para que ellos aprendan lo que realmente dice la Biblia, no lo que dicen las personas que predicamos o que decimos cualquier cosa a veces por quizás llenar el espacio, pero cuando se habla con la palabra de Dios, cuando se trata la palabra de Dios, es porque te has estado preocupando de estudiar y de buscar y de transmitir lo que dice su bendita palabra. Isaías 48 es muy claro y nos dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero dice la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, dice que permanece para siempre. Así que mis hermanos, libros, cuentos, cosas que ustedes ven en las redes que son temporales, se van a terminar. Pero si usted lee la palabra de Dios y se enfoca en la palabra de Dios, aquí usted tiene la respuesta a todo, a todo, a todas sus necesidades, a todas sus dificultades, le enseña cómo salir de cualquier cosa, le enseña cómo no caer en pecado, le enseña a perdonar, le enseña a amar, le enseña a vivir, le enseña a ser un buen administrador, le enseña a ser un buen esposo, una buena esposa, le enseña a ser un buen padre, un buen hijo. Esta es la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos aprendiendo. Nadie en este mundo, mis hermanos, nadie es santo, nadie es mejor que nadie. Nosotros nos vamos haciendo cada vez que pasan los años más sabios, más entendidos en la palabra de Dios. Y no importa que tenga 27 años leyendo la Biblia. Tengo que seguir leyendo otros 27 más y hasta cuando Dios venga, tengo que seguir leyendo la palabra de Dios. Porque sabemos que en ella hay vida, que en ella hay paz, que en ella hay gozo y que en ella está la respuesta a todas nuestras cosas. Cuando nosotros oramos a Dios y pedimos a Dios por algo y a veces decimos, háblanos Señor, dinos qué hacer. Te vienes a la palabra de Dios, lees la palabra de Dios y Dios te responde lo que tú le estás pidiendo. No hace falta que Dios te hable audiblemente. Gloria a Dios si lo hace con alguien y le dice, oye, no hagas esto, oye, no te compres esto, oye, no hagas este negocio, oye, no te vayas para acá porque te va a ir mal. Mejor haz esto que te va a ir mejor. Sería hermoso, ¿no? Pero aquí está la palabra de Dios en la Biblia. Y ahí es donde tú recibes la respuesta a Dios. Vuelvo a repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, exalta su nombre, glorifica su nombre. Pídele a Dios, pide por las personas, órale al Señor. Cuando tú hayas terminado tu oración y leas la palabra de Dios, vas a entender lo que Dios te quiere decir. Pero si terminas de orar y no lees la Biblia, es como que has comido a medias algo y te has ido y quedas insatisfecho. Y luego sales a la calle y te comes cualquier tontería con tal de llenar la barriga. Pero la palabra de Dios es igual así. Oras a medias y no lees la Biblia, te vas y no pasa nada. O lees la Biblia sin orar, es como que no has hecho nada. Te quedas insatisfecho, te quedas incompleto. Por eso nosotros estamos enseñando el hábito de comunicarnos con Dios, que es por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios, que es donde Dios nos da la respuesta. Ahora, estos pasajes que hemos visto en este pequeño mensaje, eh, hay y más de 50 pasajes, hablan de leer la palabra de Dios. Des el tiempo de buscar métase a Google y ponga versículos que hablen de leer la Biblia y le va a salir 50, 60 versículos porque hay muchos que hablan de eso, entonces nosotros debemos buscar eso para poder ser edificados y podernos dirigir en una mejor vida cada día. Vamos a Mateo 7:24 y ya con esto vamos a concluir este tema de los hábitos espirituales y pues la próxima semana iremos proyectando mensajes que nos ayuden a seguir comprendiendo más su bendita palabra. Mateo 7:24 nos dice así, mis hermanos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa.
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. De modo que, hermanos, nosotros al, al aceptar la palabra de Dios, al aceptar lo que la palabra de Dios dice, estoy siendo ese hombre prudente que edifica su vida entera en la roca que se llama Cristo. Entonces, cuando nosotros edificamos nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, todo en Cristo, poniéndole a Él como la base fundamental, aunque venga lo que venga, nadie, absolutamente nadie te va a poder destruir ni te va a poder derribar. ¿Por qué? Porque tu fe, tu amor, tu creencia en Dios está basada en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero si tú eres un necio, tú eres una persona una persona insensata, que se le habla de la palabra de Dios, se le enseña de la palabra de Dios y no la hace y piensa que, es solamente un mensaje, nada más. El mensaje no importa qué contenido tenga de versículos bíblicos o qué cantidad de tiempo tenga, el tema es que cuando Dios te habla, te puede hablar con un solo versículo a tu vida y te puede decir, tienes que hacer esto. Pero si tú no haces lo que Dios dice, eres un hombre insensato. Y cuando tú eres un hombre insensato, terco en tu corazón, necio de que no quieres entender las maravillas de Dios, entonces vienen desastres, vienen problemas, vienen dificultades y, y todo termina en ruina, terminas en fracaso. Y ese es el plan del enemigo, quitarte la paz, que te pase muchas cosas para que tú reniegues de Dios y dejes de seguir a Dios. Nosotros como iglesia, pues seguiremos orando por cada uno de vosotros, por todas las personas que escuchen el video. Si hay alguien que quiera sugerencias de oración, lo pueden hacer en los comentarios. No se olviden de darle un like, de suscribirse a la página para que sigamos creciendo como iglesia, como comunidad y poder llegar a otras personas por medio de esta página de YouTube. Como iglesia les damos las gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes que hemos estado hablando de los hábitos espirituales y seguiremos la próxima semana con más palabra de Dios para cada uno de nosotros, de vosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Si hay personas que no han aceptado a Dios en su corazón, les invitamos a que hagan su oración y que le digan a Dios que perdone sus pecados, que limpie su vida, que le acepte en su reino, que le acepte como su hijo y que no se olvide de poner su nombre en el libro de la vida, porque tenemos que estar inscritos en ese libro para poder disfrutar de la vida eterna. Sin más de que decirles, les bendecimos a todos y cada uno de vosotros y les damos las gracias a nuestros hermanos que nos acompañan de la iglesia y a otras personas que llegan a estos videos, pues les damos nuestro más sincero agradecimiento y estaremos orando por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.